Tenía 18 años cuando ocurrió este incidente y había tomado ácido muchas veces antes sin problemas, incluida una dosis de 500 miligramos durante un viaje en coche que salió bien, así que pensé que tenía los problemas psicológicos bajo control. Las setas, sin embargo, solo las había tomado 2 veces. Una había sido una dosis de 2 gramos y otra de 3,5. El viaje de 3,5 había sido bastante aterrador. Casi caigo en la muerte del ego, pero estoy bastante seguro de que me aferré a la realidad lo suficiente como para que mi ego no se disolviera del todo. Asumí que fue aterrador porque mi set y setting no era bueno. Así que después de eso, yo quería experimentar una dosis moderada de setas de nuevo, pero esta vez en un buen ambiente y esperanzado de pasarla bien. Tenía un dealer muy bueno. Era una persona amable y a menudo me regalaba pastillas con mis pedidos y cosas así. Le dije que quería 8 gramos de setas y que mi amigo y yo íbamos a tomar 4 gramos cada uno en su casa esa noche. Me vendió las setas y yo no tenía una balanza para pesarlas, simplemente confié en él y supuse que me había dado 8 gramos. Nunca antes había visto 8 gramos de setas. Parecía mucho, pero pensé que 8 gramos debían parecer mucho. En retrospectiva creo que me había vendido unos 14 o 16 gramos, o incluso más. No eran de muy alta calidad por lo que había visto antes, y probablemente solo estaba intentando deshacerse de ellos, honestamente. Era una bolsa de pequeños capuchones y tallos, y era aproximadamente del tamaño de una onza de hierba. Eran bastante duros y masticables, no tan esponjosos y blandos como las gigantes blancas que había comido en el pasado, pero me comí todas las que pude. Mi amigo dijo que no podía comer más porque estaba harto del sabor, así que diría que me comí alrededor del 60% de la bolsa. Calculo que consumí entre 8 y 10 gramos en casa de mis amigos esa noche. Un poco más de contexto antes de entrar en los acontecimientos horripilantes y aterradores que tuvieron lugar esa noche. La madre de mi amigo estaba en casa, y ella no estaba en absoluto de acuerdo con nada más que la hierba y el alcohol que se consume en su casa. Esto hizo que mi amigo, al que llamaremos Jay, se sintiera un poco paranoico a la hora de comerlos, porque no sabía si íbamos a hacer ruido o algo así. Jay solo había tomado setas una vez y fue conmigo cuando tomé 3,5 gramos y también estaba flipando e intentando que su ego no se disolviera. También tomó ácido conmigo en mi casa una vez, probablemente una dosis de 100 UG. En retrospectiva, fue completamente estúpido e irresponsable de mi parte empujarlo a tomar lo que planeaba que fueran 4 gramos de hongos en su casa, mientras él estaba paranoico por su mamá y sin experiencia con psicodélicos. Además, mis padres no aceptan ningún tipo de droga, ni alcohol ni hierba. Me habían agarrado bebiendo una vez antes de esto, y eso fue un gran shock para la familia que devastó por completo a todos. De alguna manera, esto no fue suficiente para que dejara de buscar sustancias. De todos modos, esperamos en su porche durante la subida, y cuando empecé a sentirlo, me golpeó como un muro de ladrillo. Todo empezó a verse como en las viejas películas de 3D si no llevabas las gafas rojas y azules. Esto es difícil de explicar, pero empecé a tener esta profunda sensación de que estaba entrando en un reino en el que había estado antes, pero no había estado mucho tiempo. Y se sentía como si fuera la otra mitad de mi vida que había olvidado por completo. De nuevo, no puedo explicarlo muy bien, pero fue una sensación extremadamente poderosa y me invadieron las emociones por haberme olvidado de este lugar y por haber pasado toda mi vida sin recordarlo. Después de esto entramos tranquilamente en su habitación. Su madre estaba durmiendo.
Recuerdo haber hablado con él un rato sobre cosas al azar, pero después de eso las cosas se pusieron muy, muy raras. Los siguientes sucesos me ocurrieron como si fueran escenas de películas. Recuerdo un suceso y luego no recuerdo lo que ocurre entre ese momento y el siguiente suceso. Lo siguiente que recuerdo después de hablar con Jay era él sentado al otro lado de la habitación en la cama, hablando de que no se sentía muy bien. Algo sobre náuseas y confusión y ansiedad general. Yo le decía, no te preocupes, amigo. En realidad estamos en un sueño en este momento. Creo que en realidad estoy soñando ahora mismo. Él estaba bastante confundido y no sabía de qué le estaba hablando. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto, a pesar de que él estaba a 3 metros de mí, tratando de explicarle que estaba teniendo esta sensación loca, como si estuviera en un sueño y de que era todo una locura. Supongo que durante unos minutos me olvidé de que estaba allí, porque le estaba mandando mensajes como si estuviera compartiendo mi experiencia con las setas desde mi casa y estuviera intentando contársela. Lo siguiente que recuerdo es que abrí Pokémon Go en mi teléfono y había un Pokémon llamado Trico. Cuando intenté atraparlo, pensé que era mi padre. Sin exagerar, pensé que ese Trico de la pantalla era mi verdadero padre y me quedé fascinado. No me lo podía creer. Me quedé pensativo unos minutos. Luego, pulsé sobre otro Pokémon para intentar atraparlo, y cuando lo hice, se convirtió en un Ditto. Aquellos de ustedes que juegan Pokémon Go probablemente puedan imaginarse lo jodidamente loco que fue atrapar un Ditto drogado tripeando en un viaje con setas. Pensé que el puto mundo estaba a punto de derrumbarse o algo así. Era increíble. Después de esto, Jay decidió poner algo de YouTube para tratar de relajarse y distraernos a los dos, porque podía sentir que las cosas iban mal. Supongo que tomó como una mala señal cuando le decía que un Trico era mi padre. Tuvo un pensamiento como, creo que dicen que se supone que no se debe ver la televisión de hongos. Pero no entré en ello y pensé que podría ser divertido. La tele empezó a hablarme. Los personajes de lo que fuera el video que estaba mirando me hablaban de que todos vivíamos en una simulación y que teníamos que averiguar quién la causaba. Una vez que descubriéramos quién dirigía la simulación, tendríamos que encontrarlo y decirle que nos habíamos dado cuenta de que estábamos en una simulación y que el juego podía terminar. Y que en ese momento seríamos liberados a la verdadera realidad y nos liberaríamos de esta dimensión. Esto me sonó muy bien y tuve el descubrimiento de que la persona que dirigía la simulación era su madre. Pensé que en cuanto fuéramos a su habitación, ella estaría esperándonos para que le dijéramos, lo descubrimos, y en ese momento seríamos liberados a la verdadera realidad. Así que se lo dije a Jay y él inmediatamente me dijo que era una idea terrible y que todo eso eran tonterías y que si despertábamos a su madre estaríamos jodidos o incluso podríamos ir a la cárcel. Discutí con él durante un rato tratando de explicarle lo que pensaba y por qué era legítimo, pero no lo aceptó y no me dejó salir de la habitación. Al final desistí de la idea, lo que podría parecer bueno, pero cuando sepas lo que pasó, te darás cuenta de que probablemente habría sido mejor ir a hablar con su madre y que me echara de su casa. Lo siguiente que recuerdo es a Jay tumbado en la cama. Creo que dijo que quería que todo esto acabara y que iba a intentar dormir. Así que me quedé solo con mis pensamientos. Empecé a sentirme solo, así que me metí en su cama con él, lo cual fue muy raro porque nunca he sido una de esas personas que se sienten cómodas compartiendo la cama con otro chico ni nada por el estilo. Fue entonces cuando empezó la psicosis total. De repente pensé que tenía 10 años y que estaba en mi antigua habitación
tumbado en la cama con mi padre por la mañana temprano. Tenía muchas ganas de desayunar, así que empecé a empujar a Jay, que creía que era mi padre, para que se despertara y me llevara a comer. No funcionó y no quiso venir. No se movía. Así que seguí tumbado, soñando despierto y pensando en cualquier cosa que se me pasara por la cabeza. Recuerdo haber visto una forma en la pared que me era familiar, pero no tenía ni idea de dónde era. Y sospecho que era algo que había visto muy temprano en mi infancia, como cuando era un bebé. Algo empezó a manifestarse en sus paredes. Era como un círculo con 3 formas que me recordaban a una cara, pero no se parecían a una cara en nada. Todavía hoy puedo imaginármelo, pero si intentara dibujarlo, no tendría ni idea de qué dibujar. Es solo un pensamiento abstracto. No sé lo que pasó, pero acabé en el piso, y la ilusión de que era mi padre se había acabado en ese momento. Ahora me había olvidado completamente de que él estaba allí. No sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo, pero sabía que de alguna manera había escapado de la simulación falsa en la que estuviera, y que ahora estaba en la verdadera realidad donde podía hacer lo que quisiera. Me alegré de ello. Lo primero que pensé fue que quería una dona de fresa. Sí, aparentemente si me dieran el poder de hacer lo que quisiera sin consecuencias, lo primero que haría sería manifestar una dona de fresa. Supuse que me llevaría tiempo aprender a volar y atravesar paredes y esas cosas, y que por ahora empezaría por lo sencillo. Así que decidí mearme en los pantalones, ya que pensaba que en mi vida pasada no se me permitía hacerlo, y como ahora podía hacer lo que quisiera, dije que me daba igual y meé. Estaba caliente y asqueroso, y me arrepentí por un segundo, pero rápidamente me olvidé de lo que había pasado. Me distraje con alguna que otra fantasía que no recuerdo, pero tenía que ver con que yo hacía algo que antes no podía hacer, y me quedé asombrado. En esta instancia, estoy en una profunda psicosis delirante que he escapado de la simulación y no hay consecuencias a cualquier acción que haga. Algo así como si tuviera un botón de reinicio y pudiera deshacer cualquier acción realizada. Ya no pensaba que estaba en un sueño, pensaba literalmente que mi nueva realidad era este mundo. Y así hice lo que quise, sin pensarlo ni dudarlo. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en la habitación completamente destrozada, las luces encendidas, Jay y su madre de pie mirándome atónitos y horrorizados, y yo inmovilizado en el suelo por un armario gigante, de los que tienen puertas arriba y cajones debajo. De las puertas caía mierda sobre mí y yo estaba cubierto de cenizas de una bandeja de incienso. No recordaba cómo se me había caído encima el armario, pero semanas después mi amigo me dijo que se me había caído encima mientras me subía a él y me comía las cenizas de la bandeja de incienso. El armario pesaba mucho y no podía salir de debajo de él, pero yo seguía en plena psicosis y les preguntaba a Jay y a su madre por qué coño no me ayudaban a salir cuando obviamente estaba atascado. Les gritaba: ¿qué están haciendo? No se queden ahí parados. Quítenme esta mierda de encima para que podamos ir por una dona de fresa. No podía entender por qué no había ninguna reacción de su parte. Más que nada, era solo decepción e incredulidad, y eso empezó a cabrearme de verdad. ¿Por qué no estaban dispuestos a ir por unas donas de fresa? Obviamente era el momento de divertirse y destruir todo, y estaban ahí sentados mirándome. Este armario es pesado y me aplasta, y ellos solo me miran como ciervos asustados. Recuerdo que había un cable cerca de mi cabeza, y yo simplemente lo agarré y comencé a masticarlo, como, de verdad, tratando de comerlo, ya que podía hacer lo que quisiera. La madre de Jay se me acercó y me dijo que dejara eso, o que parara, y yo le dije: vete a la mierda, me estás cabreando. Deja de matar la buena onda, déjame comerlo.
Estaba muy enojado. Ella me lo quitó, pero yo seguí cogiéndolo otra vez. Llevaba chanclas y creo que le quité una del pie cuando ella intentaba quitarme el cable de la boca de una patada. Intenté comerme la zapatilla y creo que me golpeó en la cara con ella, pero es un recuerdo tan borroso que no sé si ocurrió o no. Seguí intentando comer todo lo que caía en mis manos. Lo siguiente que recuerdo es a Jay encima de mí, sujetándome como un policía sujeta a un delincuente que se resiste. Tenía mis brazos inmovilizados a mi lado y estaba sentado en mi estómago tratando de evitar que me moviera. Me dolía mucho. Le dije: Jay, ¿qué mierda estás haciendo? Soltame, estoy intentando pasarla bien y me estás haciendo daño. Recuerdo que me dolía mucho el estómago porque Jay era un tipo más grande y sentía como si mi estómago estuviera a punto de explotar y matarme. Tuve un breve pensamiento de que me habían enviado al infierno por hacer lo que me daba la gana y que el resto de mi eternidad iba a ser él sentado encima de mí mientras yo gritaba de dolor. Pensé que aquello no acabaría nunca y empecé a volverme completamente loco, gritando y llorando, suplicándole que me soltara. Literalmente, me imaginé que este doloroso escenario duraría 1 minuto más y no podía soportarlo. Entonces me di cuenta de que así sería durante la siguiente hora, y las siguientes 24 horas, y durante los siguientes 40 días y 40 años, y no podía soportar esa idea. En aquel momento no sabía cómo me había quitado el armario de encima, pero semanas después, Jay me contó que de alguna manera me convertí en un superhombre por un segundo, me quité el armario de encima y me lancé directamente al cuello de su madre, intentando estrangularla. Al parecer me acerqué bastante a ella y tuvo que saltar hacia atrás, pero no recuerdo nada de eso. Es solo lo que me contó. En ese momento tuvo que taclearme y sujetarme, porque reconoció que el hecho de que yo intentara matar a su madre no era nada bueno, y tenía que parar inmediatamente. En este punto, su madre ya había llamado a mi madre y le había contado la situación. Una llamada telefónica que estoy seguro que mi madre recordará el resto de su vida, porque podía oírme gritar y maldecir en el fondo de la llamada. La puso en el altavoz y mamá intentó preguntarme qué estaba haciendo. Yo simplemente la mandé a la mierda y que viniera a ayudarme porque esta gente no me estaba dejando comer donas de fresa y ponerme salvaje como yo quería. Esa llamada no duró mucho, pero mandó a mi padre a recogerme. Jay me retuvo hasta que llegó mi padre. Cuando llegó me dijeron que me fuera y que mi padre estaba allí para llevarme a mi casa. Yo les contesté: vale, váyanse a la mierda, me voy de fiesta con mi padre. Y me subí a su coche. No me dijo ni una palabra. Yo todavía estaba en una psicosis total y no me di cuenta de lo que estaba pasando. Mis pantalones estaban empapados, así que simplemente me los quité. Papá me dijo que parara y que no podía quitarme los pantalones. A lo que yo le respondí: no, están mojados, me los tengo que sacar. Así que me quedé completamente desnudo en el asiento del copiloto del coche. Por desgracia, en ese momento se acabó la psicosis y fui plenamente consciente de lo que acababa de ocurrir. Creo que ese momento será para siempre el peor de mi vida, a menos que haga alguna otra estupidez en el futuro. Todas las emociones negativas que pueda sentir me golpearon allí mismo. Culpa, vergüenza, ira, todo me golpeó justo en el pecho y juro que casi me desmayo. Fue físicamente doloroso cuando me di cuenta de lo que acababa de hacer. Probablemente perdí a mi mejor amigo para siempre. Su familia me odia ahora. Mi familia sabe que tomo psicodélicos. Estoy desnudo en el coche de mi padre. Acabo de arruinar mi vida tal y como la conozco y no tengo ni idea de qué salió mal en el viaje que me llevó a este punto. No tengo ni idea de por qué entré en psicosis, pero lo hice y jodí toda mi vida en un lapso de 4 horas. No puedo explicar lo terrible que fue ese momento,
y lo recordaré el resto de mi vida. Estaba derrotado. Siendo el verdadero hombre de genio que es mi padre, tratando de aligerar la situación, pasó por un drive-thru y me compró algo de comida. La señora del autoservicio me vio desnudo en el asiento de copiloto, lo que seguro le alegró el día. El resto del viaje me quedé sin habla y más o menos paralizado por el miedo y el arrepentimiento. Y cuando llegamos a casa, entré corriendo a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me negué a mirar a mi madre, que quería hablar conmigo, obviamente. No podía enfrentarme a ella en ese momento. Ella ni siquiera sabía lo que eran las setas, ni que eran una droga. Así que intentar explicarle una experiencia de psicosis en toda regla no iba a ser posible. Le envié un mensaje a Jay y no tenía ni idea de qué decirle, aparte de que lo sentía. No había palabras que pudiera decirle para empezar a explicarle nada. Ni siquiera sabía qué tenía que explicarle. Así que me limité a decirle que no podía creer lo que acababa de pasar y que lo sentía infinitamente. No me contestó. Dormí probablemente 6 horas y me desperté sintiéndome bastante normal. Momento en el que decidí subir a hablar con mis padres. No recuerdo mucho después de eso, pero sé que fue una mierda. Sé que Jay tardó semanas en hablarme como si fuéramos amigos, y meses en recuperar nuestra amistad. Sí, reparamos nuestra amistad, y ahora, 3 años después, simplemente no hablamos de ello. Incluso veo a su madre de vez en cuando fuera de la ciudad, y es muy cariñosa conmigo y me saluda. No sé cómo tuve tanta suerte de tener un amigo como Jay y su familia, porque si hubiera sido casi cualquier otra persona, probablemente habrían llamado a la policía y me habrían metido en la cárcel en lugar de llamar a mis padres. Siempre les estaré agradecido. Cuidado con las dosis, gente.